Ahora vamos a hablar de síndrome nefrótico en pediatría, que hay que entenderlo como una entidad clínicamente homogénea. ¿Ya? El síndrome nefrótico, como en su manifestación clásica, no es muy distinto en adultos, excepto por algunas consideraciones, pero lo que más es importante es que su evolución es muy diversa, variable y heterogénea. ¿Ya? Se caracteriza esencialmente por una alteración del diagrama del diafragma de filtración y de las estructuras podocitarias. ¿Ya? Respecto a la epidemiología, este síndrome nefrótico es la glomerulopatía más frecuente en pediatría y entre los 2 y 12 años se ha visto que el síndrome nefrótico idiopático constituye hasta el 90% de los síndromes nefróticos. ¿Ya? O sea, por lejos, el síndrome nefrótico idiopático es lo más frecuente, especialmente entre los 2 y los 12 años. ¿Ya? Este va a tener un predominio entre los 2 a 8 años, ya con un pic entre los 3 a 5 años, ¿ya? Y con leve predominio en el sexo masculino. La etiología de los síndromes nefróticos en general van a ser que hay síndromes nefróticos primarios y secundarios. Y dentro del primario tenemos causas idiopáticas, que es el más frecuente en este grupo, como en el grupo etario que habíamos visto. El congénito, que es aquí el síndrome nefrótico que aparece en el menor de 12 meses. Y el genético, que es aún más precoz, ¿cierto? Presentación precoz, grave y refractaria al tratamiento. Entonces, síndrome nefrótico primario, idiopático lo más frecuente, congénito en el menor de un año y genético grave y refractario. ¿Ya? El síndrome nefrótico secundario es aquel que obedece a una causa secundaria a una enfermedad sistémica o nefrológica, como son nefropatía, ¿cierto? Enfermedades sistémicas, neoplasia y fármaco. ¿Ya? La clínica es lo que dijimos que era relativamente homogéneo, donde vamos a tener también una proteinuria que en rango nefrótico se describe que esta proteinuria tiene que ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Ya? Esta es la definición de proteinuria en rango nefrótico en pediatría. Mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La mnemotecnia para recordar esto es recordar síndrome nefórtico, como de Forti, ¿ya? En inglés, ¿cierto? Para los más entusiasmados, y que esto se caracteriza por esta proteinuria mencionada. Un acercamiento es el índice de proteinuria creatinúria, que también nos acerca este valor en una toma de orina aislada, ¿ya? Otros elementos del síndrome nefrótico es la hipoalbuminemia, que es menor a 2,5 ya para ser categórica de síndrome nefrótico. La aparición de edema, que puede ser miembros inferiores, generalizado, anasarca, predominio también en tejidos más laxos como párpados genitales, ya en escroto, por ejemplo, y también dislipidemia, entre otras manifestaciones, ya como podría ser el aumento del riesgo trombótico y la inmunodeficiencia por pérdida de inmunoglobulinas, con mayor susceptibilidad a tener infecciones encapsuladas. El mecanismo del edema se ha descrito que puede ocurrir por dos teorías, la teoría del underfill y la teoría del overflow, ¿ya? La teoría del underfill hace referencia a que la manifestación, o sea, como la patogenia primaria ocurre por una proteinuria abundante, ¿cierto? Con gran pérdida de albúmina, también catabolismo de albúmina aumentado. Eso produce que disminuya la presión oncótica en el plasma y por lo tanto el líquido tenga extravasación hacia el espacio extracelular, generando una hipovolemia, ¿ya? Y por lo tanto activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es este sistema, ¿cierto?, el que genera la retención de agua y sodio y por lo tanto el edema. Entonces, aquí la manifestación inicial, ¿cierto?, es lo clásico: proteinuria, disminución de la presión oncótica, extravasación, hipovolemia y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa es la teoría del underfill, y también tenemos la teoría del overflow, ¿ya? Esta teoría del overflow obedece principalmente a una alteración de los túbulos, ¿ya? Una alteración de los túbulos donde la proteinuria que escapa genera una hiperactivación de canales, ¿ya? Y esta hiperactivación de canales intentan recuperar estas proteínas, estos electrolíticos, y retienen sodio. Entonces los túbulos están activamente reteniendo sodios, y este sodio que se retiene, ¿cierto?, genera hipervolemia. Entonces, se retiene sodio, el sodio arrastra agua y no hay hipovolemia como el underfill, sino que hay un exceso de volemia en este overflow. Y este exceso de volemia disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Entonces, en resumen, este paciente va a ser con tendencia a la hipovolemia, puede estar edematoso, pero con hipovolemia,
y este paciente también puede estar edematoso, pero con hipervolemia. Esa es como la gran diferencia. ¿Qué es otra cosa más importante? Vamos a tener algunos signos de alarma o de complicaciones de lo que es habitual del síndrome nefrótico, es decir, un síndrome nefrótico que se escapa al habitual es aquel que se presenta con manifestaciones de síndrome nefrítico, que lo vamos a interpretar como un nefrótico impuro, y que vamos a ver que también como que cambia la conducta. Otras complicaciones es el riesgo de TEP, ¿cierto? Que predispone a alteraciones trombóticas. Y también muy importante que estos pacientes hacen ascitis, ¿ya? Porque es un edema generalizado, ¿cierto? Y esta peritonitis se puede infectar, ¿cierto? Y nos va a dar una peritonitis primaria en un síndrome nefrótico, una complicación, y que tenemos que sospecharla cuando tengamos pacientes con amplia ascitis, hepatomegalia, dolor abdominal y fiebre. Y también las infecciones, como comentamos, ¿ya? ¿Cuándo va a estar indicada la biopsia renal, ¿cierto? Habíamos visto que, bueno, no sé, creo que no lo había mencionado, pero esta entidad, ¿cierto?, se caracteriza por alteraciones en el diafragma de filtración y estructuras podocitarias. Entonces, lo que más se vio en los estudios, ¿cierto?, es que la histología más frecuente del síndrome nefrótico, ¿cierto?, que es este síndrome nefrótico idiopático, es la enfermedad de cambios mínimos. Y se llama de cambios mínimos porque a la microscopía de luz, cuando observaban estas biopsias histológicas en los microscopios de luz, no había ninguna alteración, no había ninguna alteración evidente. Entonces era como una biopsia como sin alteraciones. Pero cuando se observaba al microscopio electrónico, se veían estas alteraciones en el diafragma de filtración y estructuras podocitarias. Esa es la enfermedad de cambios mínimos y por eso se llama de cambios mínimos. Pero hay que considerar que esta biopsia no siempre va a ser necesaria porque nosotros entendemos la clínica y por prevalencia que este síndrome nefrótico lo más frecuente es que obedezca una enfermedad de cambios mínimos y se evalúa la respuesta al tratamiento, ¿ya? Y por lo tanto la biopsia renal va a tener algunas indicaciones puntuales. Cuando este síndrome nefrótico no tiene esta entidad homogénea y tiene, por ejemplo, este síndrome nefrítico, o cuando no responde al tratamiento, que vamos a ver puntualmente, pero es como eso es más o menos el contexto, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones más formales, cierto? Que hay insuficiencia renal, ¿cierto? Que dijimos que era más del síndrome nefrítico, hematuria macroscópica, que era más del síndrome nefrítico, hipertensión, que es más del síndrome nefrítico, que aparezca fuera de los rangos etarios donde dijimos que era lo más prevalente, que es menores de un año, donde hay que sospechar síndrome nefrótico congénito, y mayores de 10 años, porque se escapa de la prevalencia, que hayan antecedentes familiar, ¿cierto? Como un antecedente de síndrome nefrótico genético, o que se escape al tratamiento que nosotros entendemos como ideal, que son los corticoides, y se vuelva corticoresistente, y ya vamos a ver la definición. La evolución, la mayoría de los síndromes nefróticos idiopáticos responde al manejo. La mayoría responde al manejo. Y según respuesta a corticoides, uno puede clasificar a los pacientes en córticos sensibles, que son aquellos que desaparece la proteinuria y normaliza la albúmina, córticos resistentes, es decir, que persiste el síndrome nefrótico pese a 8 semanas de tratamiento. Según evolución, uno puede tener pacientes recaedores infrecuentes, que máximo tienen 2 recaídas en 6 meses o 3 en un año, recaedores frecuentes, que tienen más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 en un año, y estos 6 meses son desde iniciado el tratamiento. Córtico-dependientes, que son aquellos que tienen las recaídas 2 o más al bajar la dosis de corticoides o 2 semanas después de que se suspendan, ¿ya? Que son recaídas que son dependientes de los corticoides, bajan la dosis y recaen, suspenden los corticoides y recaen. Otras definiciones vamos a tener la remisión, ¿cierto? Que habíamos visto, no la habíamos visto. La remisión, ¿cierto? Que es aquel paciente que desaparece la proteinuria, ¿cierto? Menor a 4 miligramos por metro cuadrado por hora, o un IPC menor a 0.2, ¿ya? Aquí, si no me equivoco, el IPC era mayor a 0.2. O que tengan una tira reactiva por 5 días consecutivos. Entonces, remisión hace referencia a que no haya proteinuria, ¿cierto? Por miligramo por metro cuadrado por hora, o por IPC, o por tira reactiva por 5 días consecutivas. Eso es remisión. Y puede ser completa, ¿cierto? Donde normaliza también la albúmina y desaparece la proteinuria, o parcial, donde tenemos una remisión parcial, ¿ya? La recaída, ¿cierto? Creo que lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que habíamos dicho que podían ser recaidores infrecuentes o frecuentes, o también córtico dependientes. Pero ¿cómo definimos recaída? Es aquel paciente que aparece proteinuria en la tira reactiva por 5 días consecutivos, es decir, como lo contrario a remisión,
¿ya? Y la resistencia, que eso sí lo habíamos mencionado, la corticoresistencia es aquel paciente en que persiste la proteinuria en rango nefrótico. Ya, yo sé que esto es súper complicado y en verdad de especialista, pero ahí está como para entender más o menos. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Requieren dieta normoproteica, ¿ya? Uno pensaría que deberían tener quizás baja proteína, alta proteína, pero lo recomendado es normoproteica. Restricción de sodio y líquido moderada, diuréticos en caso de edemas incapacitantes, pero siempre corrigiendo previamente la hipovolemia, porque dijimos que la volemia de estos pacientes, a pesar de estar edematosos, puede ser al alza o a la baja. Entonces, en aquellos pacientes que sean edematosos, pero con hipervolemia, tenemos que dar diuréticos, calcio y vitamina D, ¿ya? Manejo de la hipertensión, antiagregantes o anticoagulantes según riesgo, ¿ya? Otras recomendaciones quizás un poquito más cercanas a pediatría general, ¿cierto? En pacientes que no sean inmunes a varicela, se tiene que hacer profilaxis post-exposición o herpes con IG hiperinmune en menos de 72 horas. Y en estos pacientes está recomendada la vacunación especial con neumocócica 23 valente desde los 3 años. Y en caso de recaídas o tratamiento inmunosupresor, están contraindicadas las vacunas vivas. Entonces, en resumen de vacunación, yo creo que lo más importante es saber que estos pacientes ameritan neumo 23 valente, síndrome nefrótico neumo 23 valente, que están contraindicadas las vacunas vivas cuando el paciente está recaedor o con tratamiento inmunosupresor. Y el tratamiento formal, ¿cierto? El corticoide es de entrada, ¿cierto? Excepto en las formas genéticas, familiares y sindrómicas. Ya aquí tiene menos efecto. Pero en lo que es síndrome nefrótico idiopático, vimos que la mayoría de los pacientes responden a los corticoides. Pero que esa es la evolución donde tenemos todos estos problemas, ¿ya? La dosis inicial es de 60 miligramos metro cuadrado día o 2 miligramos kilo día por 4 a 6 semanas, seguidos de otra dosis en días alternos por 4 a 6 semanas. Entonces, este es el tratamiento de entrada que después se va evaluando, ajustando y viendo en cada paciente, porque vimos que la evolución es heterogénea. De entrada, dosis inicial, 60 miligramos metro cuadrado día o 2 miligramos por kilo día por 4 a 6 semanas, seguido de otras 4 a 6 semanas en días alternos de corticoides en 40 miligramos metro cuadrado día o 1.5 miligramos kilo día, ¿ya? Y en casos de resistencia, dependencia o efecto secundario de corticoides, ¿cierto? Tenemos que usar inmunosupresores. ¿Y qué opciones hay? Hay ciclofosfamida, tacrolimus, umicofenolato o rituximab. Entonces, manejo inmunosupresor en pacientes córtico-dependientes, córtico-resistentes o con manifestaciones secundarias de los corticoides. Hay múltiples opciones, cada uno con sus costos, como sus beneficios, riesgos, pero dentro de la alternativa está ciclofosfamida, tacrolimus, micofenolato y rituximab. Todo eso es más de especialista. Entonces, eso es síndrome nefrótico en pediatría.